Suscribirse a nuestro canal de YouTube es muy fácil. Para eso, vamos a entrar a la página de youtube.com si estás desde tu computadora. Y si estás en el celular, solo busca la app. Cuando estés allí vas a darle clic en iniciar sesión y vas a abrir tu cuenta con tu correo de Gmail. Luego de haber entrado a la página en el buscador, vas a escribir Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional y encuentra el logo que nos identifica. Al lado encontrarás el cuadro que dice suscribirse. Le das clic y listo. Ya estás suscrito a nuestro canal. Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Centro Familiar Cristiano Internacional le da una bienvenida a ustedes, a cada uno de ustedes, a ti que estás conectado a través de esta transmisión, a través de todas nuestras plataformas. Damos la bienvenida a todas las congregaciones, a todas las pastoras, a todas las hermanas, a todo el equipo de mujeres. Sean bienvenidas en esta noche. Hermanos, entramos al mes de septiembre y tenemos una palabra profética liberada por nuestro pastor presidente para este mes de septiembre, mes de la visión. Y sabemos, hermanos, que la visión, nadie te puede quitar la visión de Dios. Quiero que me acompañes a la palabra de Dios, al libro de Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer el verso del 2 al 5. Éxodo, capítulo 3, vamos a leer del 2 al 5. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hermanos, cuando hablamos de visión, dice que es la clara imagen mental de un futuro de esperanza donde Dios te va a llevar. Esa visión te va a motivar a avanzar. Y vemos esta palabra que acabamos de leer. Moisés fue llamado por Dios y le entregó una visión. Esta visión fue para sacar al pueblo, hermano, de Israel de Egipto, para sacar ese pueblo de esa ceguera espiritual, de esa ceguera natural, y para introducirlo a la tierra prometida. En medio, hermano, de las crisis, porque sabemos que en aquel tiempo había crisis, sabemos que el pueblo estuvo cautivo por más de 400 años, y ahí en medio de esa crisis Dios llamó a Moisés. También, hermano, en medio de estos días no es diferente. Entonces Dios sigue llamando a hombres y a mujeres y les da una visión para grandes cosas. La visión te abre los ojos, la visión le abre los ojos al pueblo. La visión, hermano, cambia la perspectiva, la visión te cambia la panorámica. Aprendes a ver más allá, aprendes a ver aún las cosas en el mal tiempo como oportunidades. La visión de Dios en nosotros no es temporal, no es pasajera. La visión de Dios en cada uno de nosotros es eterna. Entonces, hermano, no pierdas la visión. No pierdas la visión de Dios en tu vida. Dice la palabra que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Así tú que en medio de este tiempo tú te vas a sostener como se sostuvo Moisés, viendo al invisible. Tú has sido llamado para este tiempo, te ha escogido el Señor para libertar y sacar a tu familia de esa cautividad, a tus hijos, a tu casa, a tu familia, a tu generación, e introducirte, hermano, para que tú puedas alcanzar las promesas de Dios. Sabemos que es un tiempo que estamos viviendo, pero en este tiempo donde Dios nos está introduciendo este cambio, a esta transformación, a esta renovación y a esta restauración, tenemos que tener una visión clara, tenemos que tener un discernimiento claro de lo que Dios está haciendo en medio de estos tiempos. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor porque ha sido bueno y porque la visión de Él está sobre nosotros. Padre, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre.
nombre. Y te damos gracias, Señor, Padre, por habernos llamado y escogido para este tiempo y esta hora. Espíritu Santo de Dios, para que nosotros, Señor, nos podamos tener discernimiento para introducirnos en este nuevo tiempo, en esta nueva temporada, en estos cambios, Padre, en esta transformación que tú quieres hacer, Señor, con nosotros, con tu pueblo y con tu iglesia. Abre los ojos espirituales, danos el discernimiento claro, Señor, para que nosotros podamos ver y entender como tú quieres que nosotros veamos. Te damos gracias, entregamos este tiempo maravilloso en tus manos, Espíritu Santo de Dios, la alabanza, la adoración, la palabra, Señor, y declaramos que en esta noche tu pueblo tendrá una respuesta sobrenatural. Habrá milagros, prodigios, señales y maravillas en el nombre de Jesús. Señor, reconocemos, Padre, que tú todo lo harás nuevo, mi Dios. Que abrirás caminos, Señor, en medio del desierto. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, obrando en mí, te adoraré, y te llamamos. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cántalo. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te llamamos. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Levanta tu voz y dilo conmigo. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás, y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí
así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor, tú eres aquel que cumple promesas, Señor. Por eso hoy venimos rendidos ante ti, mi Dios, reconociendo que no hay nadie como tú, Señor. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Ten paz en medio de la tormenta. Damos gracias a Dios por la alabanza y la adoración. Quiero recordarte que aún estás a tiempo de compartir esta transmisión con tus amigos, con tus familiares, para que también ellos sean bendecidos. Hermanos, vamos a hacer algo especial dentro del servicio, que es el momento de honrar al Señor. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 35. En todo
os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, cuando nosotros hablamos que es más bienaventurado dar que recibir, esto es una palabra que el Señor Jesús nos enseña, porque cuando nosotros damos, provocamos que las bendiciones de Dios nos alcancen. Yo creo que cada uno de ustedes, hermanos, y sobre todo en este tiempo y en todos los tiempos, queremos que las bendiciones de Dios nos alcancen. Hemos aprendido en esta palabra que cuando nosotros damos, que la naturaleza de Dios es dar, ¿verdad? Y todo creyente debe aprender este principio, porque la palabra dice que Él primeramente nos dio a su Hijo. Y la palabra dice también que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y juntamente con Cristo nosotros tenemos todas las cosas. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Son tiempos de no estar nosotros, de no retener. Es tiempo de dar, es tiempo de sembrar. Padre, te damos gracias en esta noche por esta palabra. Espíritu Santo de Dios, enséñanos a dar, Señor. Tu palabra dice que dando es como nosotros vamos a recibir. Y yo declaro que hay un pueblo dispuesto en esta noche, Espíritu Santo, a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y yo declaro, Señor, que cuando tenemos ese corazón generoso, vamos a provocar milagros en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por todos aquellos, Señor, que en esta noche necesitan una respuesta financiera. Todos aquellos que necesitan cancelación de deuda. Todos aquellos que necesitan una puerta abierta para empleo. Todos aquellos que necesitan recursos sobrenaturales. Toda situación, Señor, tú eres fuente de provisión divina. Oramos, Espíritu Santo de Dios, tú eres fuente de provisión divina para tu iglesia, para cada uno de nosotros. Declaramos tiempo, Señor Dios mío, Padre, de la abundancia, de la sobreabundancia de tu Espíritu Santo de Dios, de tal manera, Padre, que son liberadas todas esas bendiciones, todos esos recursos que tu iglesia, que tu pueblo, que mis hermanos necesitan en esta noche. Tú traes descanso, Padre, tú traes paz, tú traes reposo y tú traes descanso, porque la sobreabundancia tuya, Señor, está en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, para esta donación de diezmos y ofrendas, puedes mirar en las pantallas la información que va a ser dada. Ahora, desde cualquier lugar podrás hacer tus donaciones, ofrendas y diezmos en línea, por medio de consignaciones y transferencias de manera fácil, rápida y segura. Banco BBVA, cuenta corriente 612-035-162. Bancolombia, cuenta corriente 569-462-881-30. Banco de Occidente, cuenta corriente 890-039-308. Bueno, hermanos, quiero recordar, viene el momento de la palabra, pero quiero recordar a los hermanos que todos los días estamos conectados. Todos los días tenemos cultos, todos los días tenemos servicios. Los días lunes de impacto. Los días martes tenemos grupos familiares online. Los miércoles, mujeres que avanzan. Los días jueves, sanidad y liberación. Los días viernes, oración, cultos de oración y clamor. Los días sábados, jóvenes transformados. Y los días domingo a las 8 de la mañana tenemos culto a la familia. Así que todos los días, hermanos, estamos conectados. Así que usted acuérdese de conectarse y también compartir el link de la transmisión para que otros
también sean bendecidos. Llegó el momento de la palabra, hermano. Llegó el momento del banquete, el banquete que el Señor nos ha servido para esta noche. La palabra de Dios dice que ella no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual el Señor le envía en esta noche. Yo declaro que desde ya esta palabra va a traer respuesta, va a traer paz, va a traer descanso, hermano, y va a bendecirnos de manera especial y poderosa. Vamos a recibir a la predicadora en esta noche, la pastora Yamile González. Bienvenida, pastora. Muy buenas noches, amadas mujeres que avanzan. El Señor les continúe bendiciendo. Estamos dándole gracias a Dios por el inicio de un nuevo mes, el mes de septiembre. Damos gracias a Dios también por esta nueva oportunidad de compartir su palabra. Dando gracias también por la vida de nuestros pastores, el pastor Oseías Pereira, la pastora Priscila Moreno de Pereira, porque ellos velan por nuestras almas. Gracias, Señor, por este nuevo mes de septiembre en el que tú nos has dado visión. Ya hemos pasado por un primer semestre, ya 8 meses va corrido del 2020. Y seguimos creyendo que Dios nos da visiones, esa visión que cuando hablamos de visión nos estamos refiriendo a esa realidad futura donde queremos llegar. Y cuando hablamos de visión nos tenemos necesariamente que preguntar dónde estamos hoy, a dónde queremos llegar y cuáles son esos recursos con que contamos para llegar a ser de ese anhelo una realidad. Pero lo más importante es contar con la bendición de Dios, con la aprobación de Dios en ese caminar hasta llegar a consolidar esa visión. Si en realidad el camino que estoy llevando es aprobado por el Señor, si he recibido esa aprobación y si está conforme a la voluntad del Señor. Por eso es tan importante la visión. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Pablo en sus comienzos, ese hombre perseguidor de los cristianos, perseguidor de la iglesia, estaba enfocado en un camino de perseguir, de acabar con los cristianos, con todo aquello que se nombrara, en donde quiera que se nombrara el nombre del Señor Jesús. Él estaba allí para acabar, para perseguir, encarcelar, azotar. Y él creía que estaba en lo correcto, creía que estaba haciendo lo correcto, pero resulta que Dios le cambió el curso de su vida al tener ese maravilloso encuentro. Y vamos a la palabra entonces, allí en el libro de Hechos, capítulo 9, en donde se nos relata esa conversión de Pablo. Dice el verso 1 en adelante, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos en esta noche delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por tu palabra, para darte gracias por este mes de septiembre que inicia. Señor, bendícenos de una manera especial, bendice el ministerio de mujeres que avanzan, bendice a tu pueblo, bendice nuestra iglesia, bendice nuestros pastores, Señor, con visión, con proyecto de vida. Bendice, Señor, la obra de nuestras manos, Señor, y encamínanos en ese propósito
propósito que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, que nuestros corazones estén dispuestos en esta noche para recibir tu palabra, para recibir esa visión, para afirmar y confirmar, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dice la palabra que Saulo tuvo ese encuentro maravilloso con el Señor y su vida fue transformada. Él, para recibir esa visión, tuvo un cambio de vida, una transformación. Y así he titulado esta enseñanza que el Señor me regaló: sin transformación no hay visión. Sin transformación no hay visión. El apóstol Pablo, ya en los versículos más adelante del libro de Hechos, cuando ya él está presentando defensa de su ministerio delante del rey Agripa, recuerda su conversión y dice también allí en versículos anteriores, él recuerda cómo era esa vida pasada de él, cómo él creía que estaba haciendo todas las cosas bien, que estaba obrando incluso correctamente. Dice allí en el verso 9 del capítulo 26, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto, dice Pablo, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Imagínense, no era cualquier personaje del que estamos hablando. Saulo realmente era un hombre que inspiraba terror, que inspiraba miedo, y perseguía a la iglesia. Ese era su objetivo, esa era la visión terrenal que él tenía en esos momentos. Pero vemos que cuando tiene ese encuentro con el Señor y empieza esa transformación, empieza en la vida de este hombre unas evidencias. Esa primera evidencia de la que quiero hablar es esa actitud de obediencia ante el recibir esa luz impactante de parte de Dios y el oír esa voz del Señor, porque él sabía que era el Señor. Este fue un hombre que fue educado en la ley, que él conocía realmente a lo que se podía estar enfrentando. Y él enseguida reconoció la voz de Dios, también por la gracia y la misericordia reconoció la voz del Señor y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Allí en el verso 9, él temeroso, dice temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí vemos una actitud de obediencia. Y esa actitud de obediencia, si nosotras somos esas mujeres transformadas, si queremos ser esas mujeres visionarias, recibir esa visión de parte de Dios, es necesario obedecer. Es necesario que nosotros nos comprometamos a ser esas siervas de parte de Dios, esos testigos del amor de Dios, y rendirnos ante la presencia de Dios. Pablo recibió esas instrucciones de parte del Señor. Él le dijo: yo te diré lo que debes hacer, y más tarde le fue dando esas instrucciones. Y Pablo cada instrucción la fue obedeciendo de una manera especial. Ese hombre que era arrogante, que era un hombre que inspiraba miedo, un hombre que cuando hablaba, lo que hablaba era odio, un hombre colérico, va después recibiendo esa transformación de parte de Dios y va obedeciendo cada instrucción que el Señor le da. Porque cuando hay un encuentro con el Señor, cuando tenemos un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, nos rendimos ante su presencia y todo orgullo, toda autosuficiencia tiene que caer por tierra. Así como Pablo cayó a tierra, dice la historia que él cayó a tierra, rendido. Allí el Señor empieza esa transformación, tuvo que llevarlo a ese momento especial de su vida para hacer de él ese hombre valioso y valeroso que después defendía el Evangelio y sufrió por causa del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué tan importante es obedecer? Pero dice también que él
El segundo aspecto que vemos es, en medio de esa transformación, es la importancia de la oración. Y allí en el capítulo 9, en el verso 11 dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Esta instrucción se la estaba dando el Señor a Ananías, ese instrumento que el Señor también le puso allí a Pablo de apoyo para llevarlo al cumplimiento de esa visión que Dios quería para él. Ya Pablo estaba allí en 3 días de oración, en 3 días de ayuno, compenetrado con la presencia del Señor, porque cuando tú recibes un impacto de parte de Dios, cuando tú recibes una visión de parte de Dios, es necesario llegar a la presencia del Señor en oración. Es necesario orar por esa visión. Y yo me imagino que en esos 3 días Pablo allí, sin la vista, sin esa visión terrenal, sin esa visión física, aprovechó ese tiempo para ser confrontado con el Señor. Aprovechó ese tiempo para orarle al Señor y de pronto preguntarle cómo sería, cómo tendría él que hacer para cumplir esa misión tan grande y esa visión a la cual el Señor le quería llevar. Ya vemos un hombre sumiso, ya vemos un hombre dispuesto, ya vemos un hombre obediente, porque eso es lo que hace la transformación de parte de Dios cuando llega a nuestras vidas. Y cuando mira que nosotros necesitamos tener esa comunión con el Señor para poder recibir de Él esa dirección. Pero también vemos, número 3, allí en los versos 17 al 19, dice que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Para ser esas mujeres transformadas que recibimos la visión de Dios, necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra, verso 18, que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué bendición tan grande. Al recibir el Espíritu Santo de Dios, dice que se le cayeron como escamas de los ojos, que recibió la visión. Recibe esa visión de parte de Dios en esta noche, mujer, varón que estás aquí en esta transmisión. Recibe esa visión de parte de Dios. Si es necesario pedirle al Espíritu Santo que se caigan esas escamas de tus ojos, esas escamas espirituales que de pronto te están impidiendo ver cuál es esa visión a la cual el Señor te quiere llevar, cuál es esa visión que Él tiene preparada para ti. Es necesario recibir ese toque del Espíritu Santo de Dios. De pronto esas escamas son las escamas del orgullo, son las escamas de la autosuficiencia, son las escamas del egoísmo. No sé cuántas escamas pueden haber que están allí trastornando esa visión que Dios te ha dado. Y lo que el Señor quiere es que seas lleno del Espíritu Santo de Dios para que esa visión pueda hacerse una realidad, para que como tú te quieres ver en el futuro pueda hacerse una realidad. Y tenemos todo de parte de Dios, tenemos sus promesas, tenemos su palabra, tenemos la ayuda del Espíritu Santo para que esa visión pueda hacerse una realidad en tu vida y en mi vida para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo vemos cómo iba cumpliendo cada palabra que el Señor le decía. Y cuando en el capítulo 26, cuando él está presentando esa defensa delante del rey Agripa, que él recuerda su conversión y él relata allí paso por paso lo que el Señor le dijo. Vamos allí, Hechos 26, cuando Pablo allí a partir del verso 12, él empieza a relatar
cómo fue esa conversión, cómo recibió esa luz que iluminó su vida y las palabras que el Señor le dijo. Allí desde el verso 16, él relata más detalladamente, dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que vemos cómo el Señor Jesús le da esas instrucciones a Pablo y le da punto por punto de lo que él tiene que hacer. Y yo sé que el Señor también, a ti mujer que me estás viendo en esta noche, que de pronto te has sentido confundida, que de pronto te has sentido enredada, que de pronto has sentido que no avanza nada en tu vida, yo sé que el Señor te va a dar punto por punto esa visión que Él quiere para ti y cuáles son esos pasos que tú tienes que hacer. La visión, esa visión divina que Dios le dio al apóstol Pablo, es esa visión que todas nosotras como mujeres y como los varones de Dios que también están escuchando en esta noche, debemos seguir de parte del Señor. Esa visión divina que el apóstol Pablo recibe de parte de Dios, dice que en primer lugar él recibe esa comisión de parte de Dios y él desea que Pablo predique el evangelio de Jesucristo a los perdidos. Dice que lo envió a los gentiles, lo envió también a judíos, a reyes, para que fuera predicando ese evangelio de Jesucristo. Y hay 4 razones especiales, 4 puntos especiales que el Señor Jesús le dice a Pablo y le dice, número 1, para que abra sus ojos. Cuando nosotros predicamos el evangelio de Cristo a las personas que no conocen de Él, en primer lugar el Señor quiere que se abran sus ojos. Y sabemos que Satanás ha cegado los ojos de aquellos que no están en Cristo. Ha cegado su visión espiritual. Ha cegado para que no entiendan la condición en que están y no atiendan el llamado de Dios. Por eso allí en el libro de Corintios, capítulo 4, del versículo 3 al 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que sabemos que el Dios de este siglo, Satanás, ha enceguecido el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Es por eso que nosotros, como personas transformadas por el poder de Dios, como mujeres transformadas por el Espíritu Santo de Dios, es necesario que tengamos esa visión divina de parte de Dios y debemos seguir predicando de Cristo, intercediendo para que esas personas oigan, para que esas escamas espirituales caigan de sus ojos y para que ellos puedan entender y puedan decidir creer en Cristo. Ese es un punto importante de los que Jesús le dio a Pablo y sigue vigente hoy en día. Esa es parte de esa comisión divina, de esa visión divina del Señor para nosotros. Pero número 2, el Señor también le dijo para que se conviertan. ¿Y de qué se tienen que convertir? De la potestad de Satanás a Dios. Sabemos que Satanás es el gobernante de este mundo, de los que están sin Cristo, es decir, ellos están bajo el control del enemigo, ellos están bajo la potestad del enemigo.
y son llamados hijos de desobediencia. Allí lo dice en Efesios 2:2. Por eso la proclamación del Evangelio de Jesucristo, esa proclamación del Evangelio que Pablo iba a llevar a los gentiles, a los judíos, a los reyes, iba a rescatar a esos hombres y mujeres del poder del enemigo y a llevarlos al reino de Cristo. Aleluya. Y esa visión también hoy la tenemos tú y yo como mujeres transformadas, como mujeres que avanzan. Es una visión divina que hemos recibido de parte de Dios. Yo sé que de pronto tenemos otras visiones en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en diferentes ámbitos de nuestra vida, pero la principal visión que Dios nos ha dado y que debemos cumplir es esta, la que hoy estamos recordando aquí con la conversión de Pablo, con el llamado directo que Jesús le hizo para que fuese a abrir los ojos que estaban cegados a causa del enemigo, para que se convirtieran de la potestad de Satanás. Pero número 3, él dice también para que reciban perdón de pecados. Y sabemos que el perdón de pecados se recibe mediante la fe en Cristo. A través de su muerte expiatoria, Él quitó toda culpa y solamente podemos recibir ese perdón de pecados a través de Jesucristo. Es necesario que esto se lo digamos a las personas, que se lo digamos a todos aquellos que en estos tiempos están desesperados, están con incertidumbre. Aún la pandemia no se ha acabado, aún las crisis continúan, aún podemos seguir predicando el Evangelio de Cristo a través de las redes sociales, a través de llamadas telefónicas, porque los templos estén cerrados todavía. No podemos perder esta visión, no podemos enfriarnos, no se puede apagar ese fuego del Evangelio en nuestras vidas. Es ahora más que nunca, cuando hay necesidad, cuando la cosecha está lista, cuando los corazones están más dispuestos, que tú y yo debemos llegar a alguien con esta palabra y decirle: el Señor te puede restaurar, el Señor puede perdonar tus pecados, el Señor quiere liberarte del poder de Satanás, el Señor quiere abrir tus ojos para que veas su luz divina, así como la vio el apóstol Pablo. Número 4, dice también la palabra, para que reciban herencia entre los santificados. El que recibe perdón de pecados, liberación del dominio del pecado y de Satanás, y el que recibe el Espíritu Santo de Dios, tiene una herencia de parte de Dios. Y esa herencia que tú y yo sabemos es la vida eterna. Esa herencia que viene de parte del Señor es que vamos a tener esa comunión también con los otros que el Señor Jesús ha librado también del poder del enemigo, con los otros santos. Así que no rehusemos a esta visión divina que el Señor nos ha dado. No rehusemos, porque el apóstol Pablo allí también en el versículo 19 de Hechos 26, él dice algo muy importante y dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y yo quiero que en esta noche esta palabra nos confronte y esta palabra nos haga reflexionar, así como Pablo, él está aquí confesando y dice: no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aleluya, gloria a Dios. Y dice que por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aleluya, gloria a Dios, qué precioso
ver este hombre transformado, un hombre obediente, un hombre que ora, un hombre que es lleno del Espíritu Santo de Dios y que obedece esa visión celestial. No fue rebelde a esa visión celestial. Obedeció paso por paso, punto por punto lo que el Señor le dijo. Predicó primero en Damasco, luego fue a Jerusalén, luego a toda la tierra de Judea y vio cómo las personas iban recibiendo, se iban arrepintiendo y convirtiéndose de los malos caminos. Y es lo que tú y yo debemos ver hoy. Es lo que tú y yo, cuando predicamos el Evangelio, la palabra de Jesucristo, debemos ver esos frutos dignos de arrepentimiento en las personas. Ese es el anhelo nuestro. Ese debe ser el anhelo de que cuando predicamos, cuando intercedemos por una persona, así como alguien lo hizo contigo y conmigo, podamos ver esos frutos de arrepentimiento. Y Pablo no tuvo una vida de color de rosa, porque el Señor Jesús, allí en su conversión, allí en ese encuentro, le dijo: yo te voy a mostrar cuán duro es padecer a causa de mi nombre. Y eso lo vivió Pablo, un hombre que fue perseguido también, un hombre que sufrió por causa del Evangelio, un hombre que fue encarcelado, azotado, pero que el gozo del Señor nunca se apartó de su vida, porque tenía esa visión clara de parte de Dios, porque tenía en su corazón impregnada esa visión celestial que Dios le dio cuando tuvo ese encuentro y fue transformado. Dice la palabra que el Señor obtuvo auxilio de parte de Dios y él siguió perseverando. ¿Cuántas seguimos perseverando? ¿Cuántos seguimos perseverando a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de la pandemia? ¿Cuántos seguimos perseverando en esa visión celestial? ¿Cuántos seguimos perseverando en la visión de nuestra iglesia? ¿Cuántos seguimos perseverando en la fidelidad, en la lealtad al Señor, a nuestra iglesia? ¿Cuántos seguimos perseverando en esa visión que el Señor nos ha entregado? ¿Cuántos seguimos perseverando en la oración? ¿Cuántos seguimos perseverando en la comunión con Dios? Aquí tenemos este ejemplo. Él dice: persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños, a grandes, no diciendo nada que no dijeron los profetas de las cosas que iban a suceder. Y es algo muy importante, porque en estos tiempos no tenemos esos Saulos físicos que están persiguiendo a la iglesia, pero se han levantado otros Saulos a perseguir la iglesia. Y uno de esos principales Saulos que están persiguiendo la iglesia de hoy son los falsos maestros, los falsos profetas, la falsa doctrina, y es algo de que debemos cuidarnos. Aquí el apóstol recalca esa parte, y él dice: dando testimonio, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Tenemos el manual más seguro, la palabra profética más segura, que es las Sagradas Escrituras. Y hoy por hoy podemos ver muchas cosas que de pronto parecen lindas a primera vista, como dicen, como hablan, pero no podemos perder de vista la palabra de Dios. No podemos perder de vista que no podemos hablar nada fuera de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y ese Saulo que está persiguiendo la iglesia de hoy en día, esas falsas doctrinas, esas herejías, todo eso debemos tener allí presentes, que no podemos descuidarnos, porque podemos perder de vista la visión que Dios nos ha dado a ti y a mí. Y como mujeres transformadas, como mujeres que avanzan, debemos seguir perseverando en esa verdadera doctrina, en esa sana doctrina, y enseñando y practicando lo que el Señor nos ha enseñado desde tiempos atrás. Amada mujer, el Señor quiere que tú y yo obedezcamos a esa visión, así como lo hizo Pablo, así como lo hizo, y a través de todas sus cartas podemos ver esa belleza, esa riqueza espiritual, esa madurez que tuvo este hombre a causa de que fue un hombre que obedeció desde el primer momento que tuvo ese encuentro con el Señor. Un hombre que mantuvo la comunión con el Señor. Un hombre que recibió la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y un hombre que decidió abandonar su vida pasada, dejar atrás
toda su religiosidad, todo su fariseísmo lo dejó atrás por seguir esa visión que Dios le había encomendado. Como mujeres transformadas, este mes de septiembre, vamos a retomar, vamos a orar, que el Señor avive ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, que el Señor nos recuerde, nos traiga a memoria cuál es esa visión. El apóstol Pablo fue enviado misionero a predicar, a plantar iglesias. De pronto tú y yo no tenemos ese llamado, pero el Señor nos ha dado otro llamado. Pero esta visión celestial de predicar el evangelio, de abrirle los ojos a los demás, de que entiendan cuál es el evangelio de Jesucristo, de predicarles, de que ellos pueden ser convertidos, de que sus pecados pueden ser perdonados y que pueden recibir esa herencia celestial de parte de Dios, para gozar de la vida eterna. Esa visión sigue intacta, esa visión sigue vigente y no la podemos perder de vista. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oramos en esta noche para que esa visión pueda cobrar vida en ti. Y tú que me estás viendo de pronto por primera vez aquí a través de estas redes sociales, que de pronto dices, me identifico con Pablo, de pronto no persiguiendo la iglesia, pero alejado de las cosas del Señor, apartado de Dios, no sabiendo para dónde voy ni de dónde vengo, en incertidumbres. Yo te invito a que hagas una oración en esta noche conmigo, una oración sencilla, pero que es el inicio de lo que Dios puede hacer contigo y de lo que Dios puede transformar en tu vida. Ahora así, Señor Jesús, en esta hora yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Sé que moriste por mí en una cruz. Sé que puedo recibir el perdón de pecados de tu parte. Por eso me arrepiento en esta hora de todos mis pecados, de todas mis debilidades. Y te pido, Señor, que arranques toda dureza de corazón, que me liberes del poder del enemigo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración, te invitamos a que te comuniques con nosotros. Aquí no termina todo. Queremos seguir orando por ti, cuidando de ti, empezando un discipulado, así sea telefónico, virtual. Pero es necesario que nos escribas a los teléfonos que aparecen allí en nuestras redes sociales, que te comuniques con nuestra iglesia, Centro Familiar Cristiano Internacional. Estamos ubicados en la calle 21. Ya de pronto, muy próximamente estaremos abriendo conforme las normas que el gobierno indique. Tenemos también congregaciones en varios municipios. Somos una iglesia significativa establecida en Montería para llevar la luz de Cristo a aquel que está en tinieblas, aquel que necesita ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. Y quiero ahora orar por todas aquellas mujeres que nos están acompañando en la transmisión, que dicen de pronto, quiero que esa visión celestial se vivifique en mi vida, quiero retomar ese camino, esas instrucciones de parte de Dios, eso que Él me ha dicho que va a hacer conmigo, que de pronto está allí empolvada esa visión. Pero hoy es una noche en que, como le dijo el Señor Jesús a Pablo, levántate y te voy a decir lo que has de hacer. El Señor te va a mostrar y te va a revelar lo que Él quiere que tú hagas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra que ha hablado a mi vida, y yo sé que a la vida de mis hermanas, mis hermanos, de todos aquellos que están conectados en esta noche, Señor. Yo sé que ha producido un impacto en sus vidas, yo sé que ha producido un impacto en sus corazones. Señor, revela, Señor, esa visión. Si hay alguien, Señor, que está allí confundido, Señor, aclara esa visión. Quita los estorbos, Señor, quita los obstáculos y provee, Señor, las herramientas, Dios mío. Da la sabiduría, Señor, para que esa visión
pueda ser entendida, pueda ser comprendida y pueda ser cumplida en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo la vida de todas las mujeres que avanzan. Bendigo sus ministerios. Bendigo, Señor, sus familias y la visión también de sus hijos, de sus esposos, la visión de sus familiares, Señor, en el nombre de Jesús. Tú nos das una visión, Señor. Tú nos aclaras esa visión, Señor. Y tú, Señor, reafirmas esa visión celestial, esa visión divina que tú nos has entregado a todos tus hijos desde el momento en que te recibimos, desde el momento en que empezamos a ser transformados, Señor. Tú nos dejaste un legado, tú nos dejaste una comisión divina, Señor, de predicar tu palabra, de predicar el evangelio de Cristo a los perdidos, Señor. Y vamos a ver esos frutos en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a ver esas cosechas abundantes, Señor. Vamos a seguir viendo, Señor, cómo tú añades cada día, Señor, a la iglesia, a los que han de ser salvos. Aquí estamos, Señor, en esta noche como instrumentos tuyos, Señor. Queremos ser esos instrumentos escogidos, Señor. Queremos seguir siendo, Señor, instrumentos para la gloria y honra tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú haces todo nuevo, Señor. Así como transformaste a Pablo, así como lo mudaste en un nuevo hombre, le diste una nueva visión, Señor. Arrancaste de su vida esa visión torcida, Señor. Tú puedes enderezar, Señor, la visión de muchos, Señor. Tú puedes enderezar la visión, el camino de muchos, Señor, que están confundidos. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y guarda en tu corazón esta palabra. Bendiciones. Suscribirse a nuestro canal de YouTube es muy fácil. Para eso, vamos a entrar a la página de youtube.com si estás desde tu computador. Y si estás en el celular, solo busca la app. Cuando estés allí vas a darle clic en iniciar sesión y vas a abrir tu cuenta con tu correo de Gmail. Luego de haber entrado a la página en el buscador, vas a escribir Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional y encuentra el logo que nos identifica. Al lado encontrarás el cuadro que dice suscribirse. Le das clic y listo. Ya estás suscrito a nuestro canal.